ello también algunas alergias que pueden ocasionar bastantes molestias. ¿Qué las ocasionan? ¿Qué poder hacer? ¿Qué medicamentos tomar? ¿Se puede tomar a corto plazo, largo plazo? Son algunos de los temas que vamos a ir descubriendo con nuestro doctor que hace tiempo que no nos venía a ver. Bienvenido, Oscar Venegas, inmunólogo. Una vez más, un placer tenerlo aquí con nosotros para poder descubrir este tema que sobre todo en esta fecha del año nos molesta a bastantes personas, sobre todo ahí que nos están viendo. ¿Cómo está, doctor? Y bienvenido al programa. Muy buenos días, Connie y Pamela, y la teleaudiencia. Bueno, en general, ¿doctor? La primavera impacta en dos sentidos, dime. No, es que hablando justamente del tema de lo que estamos... porque hay muchas personas que prefieren las parrillas, ¿cierto?, a carbón, se genera bastante humo, eso muchas veces hace que las personas que son más susceptibles, ¿cierto?, a todos estos temas, se generen tipos de alergia. ¿Cómo ve este mes usted también? ¿Usted cómo se está preparando? O sea, más que nada por el fenómeno irritativo que puede producir la combustión. Sobre todo la combustión intradomiciliaria, o sea, si va a hacer una parrilla a carbón que tiene su, como usted decía, su sabor un poquito distinto, digamos, que sea en un exterior. O sea, y si va a ser interior, que sea de contaminación, de no contaminación carbónica, sino que en el caso, por ejemplo, parrillas eléctricas, que sería lo ideal. Así que ese sería mi consejo. ¿Y cómo me estoy preparando? Bueno, pasándolo bien todo el año nomás, pero aquí estar esperando muy bien, 18 para eso. Ahora, lo que me decía usted, Connie, digamos, ¿en qué medida impacta, digamos, la primavera, ya? En la cual en calendario partiríamos el 21, ¿no es cierto?, de septiembre, pero, digamos, la previa ya la tenemos. Ahora, esto está dentro del desplazamiento de la Tierra alrededor del Sol. Situémonos primero desde el punto de vista cósmico, ¿ya? Y al hacer su traslación, ¿no es cierto?, en este momento nosotros estamos empezando a poner el lado del hemisferio sur más cercano al Sol, ¿cierto? Más cercano al Sol. Y eso hace que ya las temperaturas empiecen a variar, y en esto variación está el periodo este de agosto-septiembre, en la cual el clima varía mucho. Por ejemplo, hoy día en la mañana había unos chubascos más o menos fuertes, y ahora, digamos, caminando hacia acá, digamos, había bastante sol, incluso la sensación de calor. No. Ahora, eso se debe al cambio, digamos, de traslación del planeta, ¿ya? Claro. Ahora, eso lleva a cambios en lo que estamos viviendo en la superficie del planeta, principalmente, ¿no es cierto? Y que son cambios relacionados a los distintos grados de radiación solar, ¿ya? Y esos cambios tienen dos impactos desde el punto de vista inmunológico. Uno, el que usted hacía mención, ¿no es cierto, Pamela?, desde el punto de vista de las reacciones alérgicas, ¿no es cierto, Connie?, ¿ya?, que se exacerban, sobre todo las reacciones alérgicas provocadas por pólenes, claro, pólenes de flores poco agraciadas, como digo yo. Claro. Porque las flores bonitas es muy raro que causen alergia a los pólenes. Y el otro impacto es desde el punto de vista emocional, que también tiene su impacto en la inmunidad. O sea, los estados de ánimo cambian, incluso desde el punto de vista de la psicología, ¿ya? Se ha estudiado el fenómeno y hay cambios notables en cada uno de nosotros a veces en los cambios de estados de ánimo que nos produce este periodo primaveral. E incluso en el ámbito ya de la psiquiatría hay exacerbación de patologías depresivas, etcétera, ¿ya? Ahora, todo eso en el ámbito de la neurobiología impacta en la inmunidad. Y el otro impacto es el de las alergias. Claro. Por eso son dos impactos que produce este periodo del año. Doctor, de los impactos que causan justamente las alergias, hablamos de estos factores externos. Usted habla, por ejemplo, de las flores poco agraciadas, del polen. ¿Este es el principal factor que efectivamente conecta con las alergias? ¿Hay algún otro factor externo, sobre todo en esta temporada, o son siempre las flores propiamente tal? O sea, hay dos tipos de sensibilidades alérgicas, las que son persistentes, que causan cuadros inflamatorios persistentes, las alergias a los ácaros, por ejemplo, que damos vuelta todo el año con eso, ¿ya? Y a lo cual en muchas personas se suma esas reacciones alérgicas por los pólenes en primavera. Y otras personas que tienen exclusivamente alergias a pólenes, y en este periodo, digamos, ya agosto, como le digo a los pacientes, poniéndose los cerros un poco amarillos ya con el aroma y otras florcitas, ya empieza a anunciar que
empieza la primavera, pero además empiezan síntomas que inicialmente pueden catalogarse como pasajeros, pero cuando persisten, como son los cuadros de conjuntivitis o la típica congestión nasal, ¿no es cierto?, con la rinorrea, la caída de moco, etcétera, ya nos anuncia que esa persona está teniendo un tema que no es resfrío, sino que es persistente, y eso lo más probable es que sea de etiología de causa alérgica. Doctor, y en este contexto donde vemos que estas alergias están siendo mucho más persistentes, sobre todo en una época que usted también lo mencionaba, el tema de la salud mental, aumentan las cifras de suicidio en esta época, lamentablemente. ¿Qué grupos etarios se están viendo mucho más afectados? En este caso, por ejemplo, con las alergias, los niños, las niñas, adultos mayores, los adolescentes. ¿Cuáles cree que ustedes son los que más se ven afectados producto de estos temas? Claro, si bien es cierto, en adultos mayores, digamos, hay cuadros alérgicos y a veces son bastante molestos, pero en cuanto a el impacto poblacional es mucho más acentuado en niños o niñas y adolescentes y adultos jóvenes. Al parecer la edad nos brinda una disminución en nuestra reactividad alérgica, no obstante podemos presentar cuadros, digamos, pero es en la edad joven en la cual principalmente se ve afectada por la exacerbación de síntomas, por alergias provocadas por pólenes. Y los pólenes hay que diferenciarlo, eso de pólenes de flores poco agraciadas se le denominan pólenes anemófilos, pólenes que son transportados por el aire y por lo tanto son pequeños, menos de 10 micras, no son pegajosos, ¿ya? Y son livianos. Para diferenciarlo, los pólenes de las flores bonitas, ¿no es cierto?, que son pólenes entomófilos, la polinización es por insectos, y por eso que son flores atractivas y aromáticas, pero básicamente sus pólenes son más pesados, son más grandes y son pegajosos, porque obviamente su polinización ocurre por la adherencia a insectos principalmente, abejas, etc. Doctor. Y los pólenes de flores como vallica, festuca, pasto, plátano oriental, esos generan alergia porque son volátiles, son transportados por el aire. Queremos también hablar y situarnos con respecto a los tratamientos, porque realmente las personas que sufrimos alergia es muy molesto, muy incómodo, se nos irrita la nariz, oye, estamos estornudando muy seguidamente, muchas veces pensamos que incluso es resfrío. Entonces, hoy día sería súper bueno hablar de los principales tratamientos. Claro. Loratadina, desloratadina, ¿qué pasa con los corticoides? ¿Qué pasa si es que nosotros tomamos exageradamente muchísimo tiempo, por ejemplo, este tipo de medicamentos? ¿Qué podemos hacer con esta realidad que aqueja a muchas personas que hoy día nos están viendo? Claro, ahora, antes de entrar al tratamiento, ¿no es cierto?, desde el punto de vista canónico de la medicina, está el diagnóstico, ¿ya? Claro, ¿cómo y el saber diagnóstico si es que adecuado esto de no? una alergia es principalmente la sospecha a través de los síntomas, pero es a través de la verificación, ya sea test cutáneo o exámenes de sangre específicos, en la cual uno va a determinar a qué pólenes o si realmente tiene alergia o no, o los síntomas pueden corresponder a otras causas. Cuando estas son de tipo alérgica, lo primero es evitar la automedicación, ¿ya? Porque hoy en día la mayoría de los antihistamínicos, por no decir todos, no tienen exigencia de receta en farmacia, a diferencia de los corticoides, que eso en buena hora tiene exigencia de receta, para que la gente no se automedique. Pero los antihistamínicos se pueden comprar over the counter, se pueden comprar libres, digamos, pero la automedicación tiene sus riesgos, ¿ya? Porque existen diversos tipos, ¿ya?, de antihistamínicos. Unos son de acción rápida, ¿ya?, unos tienen mayor acción sedativa que otros, ¿ya?, y otros son más descongestionantes que otros. O sea, hay una variedad y eso es resorte de la médico o el médico, ¿ya?, para hacer el adecuado cribaje de cuál es la terapia más adecuada, ¿no es cierto? O sea, la primera que podría decirle a la audiencia, evite la automedicación. ¿Ah? Porque, por un lado, con la automedicación usted va a retrasar un diagnóstico específico. Exacto. ¿Ya? A saber qué evitar, que es lo primero que tiene que hacerse en las alergias. Pero los pólenes es difícil evitarlo, a no ser que uno se vaya a vivir a la Antártida, ¿no?
Pero por ejemplo, no hay doctor, primavera ahí. en este No caso podemos ir a la Antártida. estamos hablando como por ejemplo de las flores específicamente, pero también es una época donde consumimos mucho más alimentos o preparaciones diversas, ¿cierto? De hecho, compramos mucho en el exterior y eso evidentemente nos puede generar algún tipo de situación compleja, alérgica. ¿Cuáles son las que afectan principalmente en el tema, por ejemplo, de las comidas específicamente? Porque puede ocurrir también. Lo mismo, digamos, bueno, nos acercamos ya al 18, un 18 claro. que va a ser no tan prolongado como el año pasado, pero va a tener varios días. Entonces, la recomendación es no haga revueltijos con la comida. Esa palabra es muy chilena. No le meta de todo, porque va a tener, en primer lugar, con mucho más riesgo, intolerancia o problemas tóxicos por sobrecarga alimentaria, que son mucho más frecuentes que las alergias alimentarias. No obstante, lo que usted plantea, Pamela, es cierto. ¿Ya? Empezamos a comer más variado y en una de esas puedes tener sensibilidad alérgica y vas a hacer una reacción que puede ser local con un disconfort a nivel digestivo o generalizada con un riesgo mayor que es la anafilaxis. O sea, por la eso te digo, contaminación cruzada también se da mucho. Claro, pero lejos lo más frecuente son las reacciones de intolerancia y reacciones tóxicas a alimentos. Y toxinas, no porque haya comido algo envenenado, sino de toxinas que producen alimentos que se componen básicamente por bacterias. Pero aquí ya O sea, estamos entrando en otro tipo de cremas, alergia, ¿no? Que está la alergia alimentaria o alimenticia, ¿no? La alergia Son alimentaria. distintos tipos también, ¿no? Claro, pues la alergia alimentaria es la sensibilidad Claro. a un componente químico de un alimento. Y eso requiere un diagnóstico, lo mismo, Claro. específico, ¿ya? Para no andar, digamos, aterrada o de repente meterse en un lío. Por ejemplo, si una persona tiene alergia, por decirte, a la clara de huevo, es a las proteínas que están en la clara de huevo, la albúmina que está ahí, ¿ya? Pero no es alérgico a todos los alimentos, pero la clara de huevo la puede encontrar usted en otro tipo de alimentos que no va a decir que tiene huevo, como son los preparados de dulces, de queques, de todo este asunto que se hacen con huevitos. O sea, por eso te planteo. O sea, lo primero ya es con su médico tratante, su médico de confianza, digamos, afinar el diagnóstico a qué es lo que soy alérgico, ¿no es cierto? Y lo segundo, ¿no es cierto? Tener con esos diagnósticos el modo de evitar el gatillador alergénico. Y en tercer lugar, la prescripción médica adecuada a un antihistamínico que es lo más frecuente. Y ya el uso de corticoides, como lo mencionaba usted, Connie, queda reservado cuando ya los cuadros inflamatorios, las itis, ¿no es cierto? Rinitis, conjuntivitis, no se llama asmitis, se llama asma, ¿no es cierto? O dermatitis, digamos, son muy exacerbadas y muy inflamatorias, y ahí es resorte de la médico o del médico, ¿no es cierto?, de indicar un corticoide, ya sea tópico, nasal, o donde lo requiera, ¿ya? Pero lo que más quiero recalcar en esto es evitar la automedicación, porque va a generar problemas, no solamente que va a dilatar un diagnóstico adecuado, sino que puede tener efectos adversos que puedan ser complicados. Por ejemplo, la simple clorfenamina maleato. Oye, esa es utilizar. ¿Quién conocía? ¿Quién no la tiene? ¿Quién no la tiene dentro de Pero- su neceser? Pero tiene un efecto sedativo. No es que te produce sueño, sino que principalmente disminuye los reflejos oculomotores. Por lo tanto, una persona que tome clorfenamina maleato en la mañana para que no lo agarre la alergia, ¿ya?, va a tener mayor riesgo de accidentes si conduces vehículos. Porque tu velocidad oculomotor, ¿ya?, que los miden en los test, ¿no es cierto?, para el carnet de conducir, va a disminuir. Ahora, si vas a ir a una clase, te aseguro que va a empezar a tener una modorra y su capacidad de captación cognitiva va a disminuir. Sí, oye, y en los niños, muchas veces no sabemos realmente las medidas de algunos medicamentos que tenemos, ¿cierto?, en esos espacios donde vamos guardando las cosas que son claves para los niños en caso de que se resfríen, se enfermen, etcétera. Entonces, aquí es súper importante el diagnóstico, sobre todo para las infancias, doctor, porque muchas veces pensamos, no, es que es alergia y vamos dándole Prodel, clorfenamina maleato, etcétera. Entonces, ¿cuál es la importancia de tener a padres, obviamente,
vinculados con especialistas que puedan hacer un aporte para nuestros niños, niñas, y no todo lo contrario, no atentar contra la salud de los niños, sobre todo en esta época donde sí pueden estar expuestos a mayor cantidad de alergias. Recordar que en el ámbito pediátrico, a propósito de lo que usted plantea, Connie, la dosificación se hace por kilo de peso, ¿ya? No al tuntún por ciento, ¿ya? Y a veces una dosificación inadecuada puede presentar efectos adversos bastante severos en los niños o niñas. Por lo tanto, ahí también está la adecuada asesoría y el apoyo del pediatra o la pediatra, digamos, porque la mayoría de los medicamentos se indican de acuerdo al kilo de peso y eso en los niños va cambiando o se están creciendo. Por eso pienso que el tema de la primavera es un tema que exacerba manifestaciones desde el punto de vista inmunológico, principalmente inflamaciones de origen alérgico, ¿no es cierto?, tanto respiratorias como cutáneas, ¿no es cierto? Y por otro lado está el impacto de la primavera en los cambios emocionales que también reverberan en la inmunidad. Doctor, dentro de las imágenes que nosotros estábamos revisando anteriormente, apareció una imagen eso está vinculado a la alergia. No, esa la saqué, esa es mía. ¿Esa es suya? Sí, en el ¿Se fue parque. de paseo el fin de semana? No, en el Parque Ecuador. Perfecto. Acá vemos, ¿no es cierto?, en esta imagen, Eso, si nos mira, volvemos ahí. La nariz, en primer lugar, no es hacia los ojos, la nariz es hacia la zona faríngea, claro, atrás. Y eso hace, ¿no es cierto? Entonces, sí, pues, doctor, paremos. ¿Ya? Eso hace que la nariz como órgano ventilatorio, ¿no es cierto?, filtre el aire, lo humedece y lo entibia. Tiene unas, digamos, formaciones anatómicas que se llaman cornetes, ¿ya? Y que permiten este filtrado, ¿no es cierto?, y humectado del aire. Pero cuando hay alergia, esto se inflama, esta mucosa se inflama, ¿ya? Y no solamente en el síntoma del estornudo, sino que la congestión, tanto con descarga nasal anterior, rinorrea, como la descarga posterior, que tiene un efecto mayor hacia lo que es garganta y bronquios. Pero también está el efecto sobre los lagrimales, porque recordemos que el saco lagrimal descarga hacia la nariz. Doctor, voy a hacer una pregunta que puede ser un poco estética, que las mujeres, en general, no sé si, por los pelitos de la nariz. Ajá. Hay muchas personas que se depilan los pelitos de la nariz, o sea, se sacan todos los pelitos para que se vea más estético. Claro, no pero se vean peludos. Los cilios. Los cilios. Los cilios. Un pelo. Uno se hace Es un pelo. Los pelitos. Vellitos. Los vellitos de la nariz específicamente. Por un tema estético, pero ¿sí? ¿Qué ocurre cuando nosotros hacemos eso? ¿En realidad puede generar un daño o estamos mucho más expuestos? Se exacerba mucho, qué sé yo, a meter, digamos, componentes químicos ¿Por qué para cera? sacarlos ¿Se como utiliza de raíz. cera? No. Mira, en realidad la estética forma parte también de la salud mental de las personas. O sea, tampoco seamos tan despreciables que va a ser pura vanidad. No, es salud mental. O sea, el verse bien, el sentirse bien, el mirarse al espejo y no tenga unos mostachos, digamos, que salen de la nariz. ¿Ya? Pero doctor, ¿por qué me está mirando la nariz? No. Pero sin hacer propaganda, pero hay unos dispositivos hoy en día, por ejemplo, recordémoslo, y sin banalizar, que son de tipo eléctrico, sí. ¿ya? Y permite eliminar los pelos más largos, ¿ya? Pero la nariz naturalmente tiene vellosidades. Claro. Tiene una función que es participar en el filtrado. Hago una acotación, con la edad, ¿ya?, estos pelos aumentan su tamaño. Y eso a veces lo vemos. Y más de alguna vez yo le sugerí a mi paciente, recorte un poquito. Recorte. Doctor, bueno, estamos aquí presentando estas imágenes que nos acompañan para ir conociendo en detalle, ¿verdad? Todas las características, en este caso de los ojos, el picor, el lagrimeo, todo el trabajo conjuntival que se va presentando con respecto, ¿cierto?, a la problemática de las alergias, la hinchazón en párpados, enrojecimiento, son algunos de los síntomas, ¿no? Para tener claro si efectivamente o estamos hablando de alergia o probablemente estamos con alguna otra problemática de salud, ¿no? O sea, el motivo de consulta claramente principalmente va a ser picazón, ardor de ojitos, descarga nasal, picazón, estornudo o el típico que anda grabando la boca cada rato, y ese por la descarga posterior. Ahora, en el periodo primaveral, como planteaba hace un ratito,
principalmente gatillado por pólenes, ya las reacciones alérgicas, que no solamente van a ser la nariz, también los ojos, ¿no? Hoy día incluso se habla se habla de rinoconjuntivitis alérgica, porque ambas mucosas están comprometidas y son pólenes pequeños, volátiles y livianos y no adhesivos, de flores poco agraciadas. Doctora, hay un examen que se utiliza que es para identificar las alergias que nosotros tenemos. ¿Cómo funciona ese examen específicamente? Con Rivera lo ha hecho, hemos tenido la oportunidad de hacerlo también para el matinal y que tiene relación a como test cutáneo. El test cutáneo. El test cutáneo se hace con un prick, que se llama en inglés, que en el fondo es el depósito en la superficie de la piel, ¿no es cierto?, de sustancias que permitan gatillar esto localmente, ¿no? Eso se hace protocolar con un protocolo, ¿no es cierto?, en la cual se aplica un panel, por ejemplo, de pólenes, ¿ya? Y con un control positivo, que hay también un control negativo. Pero para no entrar en esos detalles, eso permite verificar específicamente cuál es su gatillador. Es un examen... ¿Lo recomienda? Sí, es recomendable porque es relativamente rápido, ¿ya? Su lectura es de aplicado dentro de la hora subsiguiente, ¿no es cierto? Y el paciente, la persona, tiene la información de inmediato para llevarla a su médico tratante y cotejar cuál es el adecuado tratamiento de acuerdo a la sensibilidad. Eso digamos, esa es la gran ayuda que permite el test cutáneo y por eso que se usa en todo el mundo, digamos, y está, digamos, adecuadamente, digamos, utilizado. Es una muy buena herramienta diagnóstica. Así es. Vamos entonces a entregar esas recomendaciones finales que hoy día queremos presentarle a todas esas personas que nos están viendo para poder sobrevivir de mejor manera esta temporada primavera-verano que ya se nos viene, claro, y que nos invita entonces a tener conciencia sobre las alergias. Ahora, principalmente ante síntomas persistentes en los cuales no exista fiebre, ¿no?, sino que solamente esté persistiendo la congestión nasal, estornudo, congestión, picazón, ¿no es cierto?, ¿ya? O obstrucción de bronquios más exacerbada, o ronchas o eczemas, y esto sea persistente o recurrente, consulte a su médico tratante. Y con él, digamos, va a afinar el diagnóstico a través de exámenes que le va a indicar. Pero lo más importante que quiero dejar el mensaje en este momento es evite la automedicación, porque cada medicamento es una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas y tiene una forma y modo de uso. ¿Y eso por qué? Porque hoy día tenemos algo buenísimo en nuestros tiempos. Existe ciencia, hay tecnología, tenemos una amplia disponibilidad de, por ejemplo, antihistamínicos, ¿no es cierto? Si vamos a hablar de alergia específicamente, ¿ya? Pero, como yo le digo a los alumnos, ni el alicate es tan alicate. O sea, si usted quiere clavar un clavo, no le pego con alicate, vaya con un martillo, va a ser más adecuado. Es lo mismo. Está buena la... Sí, Claro, no, dale nomás si es para todo. No, claro. no. La todología tiene sus riesgos. Y la todología en todo campo, en el campo de la ciencia, de la filosofía, etcétera, pero sobre todo en la terapéutica, ¿ya? Y es de indicación médica. Si bien es cierto, una situación ya que como va a ir al médico, puede usarlo porque sea la excepción. Sí, los adultos mayores son buenos para automedicarse, así que aquí el doctor lo dijo, no se automedique. En general, yo ya soy un adulto mayor, así que no, en serio. Ahora, una persona mayor, ahora sí. No, con experiencias. Ahora, lo interesante también en el ámbito que usted menciona, el adulto mayor, ¿ya?, es la polimedicación. Porque habitualmente tienen el velador, lleno, así que ahí la asesoría quizás es más del ámbito de la enfermería, ¿ya?, de tener su pastillero y más o menos ser organizadito. Ya no será Ambrosoli, pero pastilla. Doctor, queremos revisar también sus redes sociales. Sí. Doctor Óscar Venegas Rojas, inmunólogo clínico, para que usted también visite ahí su sitio web y pueda ver todos los exámenes, especialidades y sobre todo poder identificar qué alergia es la que le está afectando y encontrar ese tratamiento necesario. Principalmente objetivar. Porque si uno no objetiva, Pamela, naufraga, pero además en el ámbito de la salud daña.
Estamos Así es. totalmente perdidos. Siempre un placer Muchas tenerlo gracias. con nosotros. Que tenga una excelente jornada, semana también. Ahí vamos para el 18. Y nos vamos a seguir viendo, entonces Ok. me imagino yo, para el 18. Muchas gracias. Nos vamos junto con nuestro doctor a una breve pausa comercial, Pame, porque se vienen cositas. Se vienen cositas entretenidas acá en nuestro matinal porque ya va a llegar nuestra nutricionista para comentarnos cómo tenemos que cuidarnos en este mes de fiestas patrias. Vamos y volvemos.